Si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería al hombre como realmente es, infinito, pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna. Para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Comenzamos esta compleja parte de la evolución con palabras de William Blake, tomadas de su libro Las bodas del cielo y del infierno, pues precisamente de eso queremos hablar, de la lucha de lo aparentemente opuesto, como son cielo e infierno, y cómo de su unión surge la creación. Por un lado, Eros, energía que genera, acerca, incluye y aproxima. Y por otro lado, su opuesto, Tánatos, fuerza de separación, exclusión, empobrecimiento y muerte. Y es de la interacción de ambos, uniéndose en un matrimonio sagrado, que los alquimistas llamaron la conjunctio oppositorum, o unión de los opuestos, que logró manifestarse la vida y la conciencia. ¿Cómo y cuándo se formó el Sol, la Tierra y el Sistema Solar? Unos 9.000 millones de años después del surgimiento del universo, hace aproximadamente 4.600 millones de años, en un brazo de la espiral de una galaxia, una inmensa nube de polvo interestelar y gases provenientes de ignotas estrellas comenzó a aglutinarse y a aumentar enormemente su fuerza de gravedad. Los gases y materia comenzaron a girar, posiblemente por la explosión de una estrella supernova cercana. La inmensa nube comenzó a acumularse en el centro, conformando el núcleo de lo que sería nuestra estrella, el Sol. A su alrededor, y atrapados por esa deformación del espacio-tiempo que llamamos gravedad, se formaron remolinos de gases, polvo y materia, que al aglutinarse formaron los planetas que orbitan hoy en día alrededor del Sol. Grandes cantidades de materia cercana eran atraídas por la gravedad y colisionaban, chocaban y se fragmentaban, terminando por pegarse y adherirse en grandes masas. Unos 100 millones de años después de haber comenzado el proceso, es decir, hace 4.600 millones de años aproximadamente, un sistema solar bastante semejante al actual ya existía. Y dentro de él, un pequeño planeta, el tercero que orbitaba la estrella central, ya había comenzado su asombroso proceso evolutivo dentro de la evolución del universo todo. La Tierra, para ese momento, era de mayor tamaño que hoy y tenía una órbita muy inestable. Un afortunado y aparentemente casual acontecimiento cosmológico vino a producir cambios fundamentales en nuestro planeta. Un planetoide llamado Theia, del tamaño de lo que hoy en día es Marte, chocó tangencialmente con nuestro planeta, con un ángulo y una fuerza de unas magnitudes tales que fueron las justamente requeridas para que nuestro planeta se hiciera apto para la formación de la vida. El impacto estabilizó la órbita del planeta y lo movió, colocándolo
a una distancia del Sol que impedía temperaturas de extremo calor o frío. Por otra parte, la colisión arrastró una significativa parte del bullente e incandescente magma, reduciendo el tamaño de la Tierra a un tamaño adecuado para tener una gravedad que le permitiera conservar una atmósfera, pero sin colapsarla. Y por otro lado, como consecuencia del choque y de la pérdida de masa de la Tierra, al unirse a parte de Theia, se engendró el nacimiento de nuestro único satélite. La Tierra había parido a la Luna. Este suceso también fue muy afortunado, pues al colocarse la Luna a la distancia en que se encuentra, y no más cerca ni más lejos, produce por efectos gravitatorios que nuestro planeta se transforme en un dinamo, generando un campo magnético. Campo magnético que es esencial para impedir que el viento solar arrastre nuestra atmósfera, tal y como ocurrió, por ejemplo, con Marte. Todos estos acontecimientos favorecieron la aparición de vida en nuestro planeta. ¿Pero qué es la vida? Realmente la pregunta es de una complejidad tan grande que hasta ahora no existe una respuesta precisa. Un ser vivo responde a los estímulos de una manera propia. Es diferente tocar una piedra que tocar una bacteria o una célula primitiva. Existe un grado de conciencia en la expresión de la vida. Max Planck demostró que la energía se manifiesta en unidades indivisibles, que denominó quantums. Es posible plantearse que la vida, desde sus formas más simples a las más complejas, sea manifestaciones de diferente grado de quantums de conciencia. Existen autores que proponen que las características que definen la vida tienen relación con la capacidad autoorganizativa y también con el intercambio de energía. Entre parámetros tan amplios, la Tierra como un todo y el universo mismo, visto de una manera global, podrían ser considerados entidades vivas. ¿Cómo y cuándo empezó a formarse vida en nuestro planeta? Hace alrededor de 4.600 millones de años, en el denominado período precámbrico, la Tierra era un inmenso globo de fuego y magma incandescente. Era solamente un conglomerado de ríos y océanos de lava ardiente a centenares o miles de grados centígrados, sometidos a inmensas presiones y bombardeada de manera casi continua por meteoritos, que producían colosales explosiones, que a su vez permitían que el material galáctico se esparciera por todo el planeta. Unos 300 millones de años después del inicio, una débil corteza se comenzó a formar y a flotar sobre el incandescente magma. Corteza que fue creciendo en tamaño y en grosor a medida que se enfriaba, hasta llegar a recubrir todo el planeta, tal y como lo hace hoy en día. El primer continente formado se denominó
Rodinia, y torrenciales lluvias de magnitudes inimaginables, de millones de años de duración, acompañadas de continuos rayos y truenos, generaron que se formara el océano más cercano, el denominado Pantalasa. 800 millones de años después del inicio de la formación de la Tierra, los denominados ladrillos de la vida, de alguna manera, pese a todas estas grandes dificultades, habían logrado formarse. Pero, ¿qué son los llamados ladrillos de la vida? Son sustancias químicas denominadas aminoácidos. Existen en número de 20, desde la alanina a la valina, pasando por la tirosina, el triptófano o el ácido glutámico. Los aminoácidos se colocan en hileras, unos después de otros, pegados entre sí como los bones de un tren, formando cadenas de 300, 400, 500 o más aminoácidos. Estas cadenas son las denominadas proteínas. Las cadenas de aminoácidos tienen una secuencia específica. Basta que un aminoácido no esté en el lugar que le corresponde para que la proteína sea inservible. Los vagones del tren tienen que ser los que son y no otros, y en la secuencia específica, sin fallar ninguno. Para colmo, existe otra dificultad. Al igual que ocurre con las manos, mano izquierda y mano derecha, aun cuando son iguales, son una imagen en espejo una de la otra. Pues bien, igual ocurre con los aminoácidos. Algunos son, digamos, derechos y se denominan dextrógenos, y otros son izquierdos y se llaman levógiros. Pero solamente estos últimos, los levógiros, son los adecuados para formar proteínas aptas para la vida. Hasta ahora se desconoce cómo o por qué una cadena de aminoácidos toma solamente los levógiros y rechaza a los dextrógenos. Una vez formada la cadena de aminoácidos, esta cadena tiene que doblarse sobre sí misma, pero hacerlo de una manera específica. Y luego debe rotar en el espacio para adquirir una forma particular a nivel tridimensional. Y por último, debe encontrarse con otras proteínas complementarias que han sufrido transformaciones similares para adherirse unas a otras y conformar lo que denominamos una proteína compleja. Cada paso debe ser exactamente como es, y no pudo haber variaciones en estos procesos para que la vida pudiera formarse. ¿Y para qué sirven las proteínas? Bien, fundamentalmente, las proteínas son los componentes básicos de los tejidos de los seres vivos. Según la clasificación más moderna, realizada en 1990, el árbol filogenético de la vida se divide en 3 dominios, según el tipo de célula que le pudo haber dado origen. Las células más primitivas son de 2 tipos, las denominadas bacterias y las llamadas arqueas. Son las más simples, y dentro de ellas, en su interior, encontramos los organelos.
tanto en las bacterias como en las arqueas, existen los organelos. ¿Qué son los organelos? Son los sistemas con los cuales la célula funciona, y son, entre otros, los lisosomas, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los ribosomas, el retículo endoplásmico, etc., que equivalen en un organismo multicelular a órganos tales como el corazón, el músculo, el intestino, los riñones, el hígado, etc. Pues bien, todos los organelos celulares y los órganos en los multicelulares están formados por diferentes tipos de proteínas. Además, las proteínas son los constituyentes básicos de las enzimas, de las hormonas y de una gran cantidad de sistemas esenciales para la vida. El tercer tipo de célula dentro de la clasificación del árbol filogenético son las llamadas células eucariotas, y son las células más complejas. Son las células que componen nuestros cuerpos, son las células más modernas, de aparición más nueva en la evolución. Y además de los organelos antes nombrados, tienen en su interior un centro o núcleo que podría equipararse al cerebro de un organismo multicelular. Dentro del núcleo de la célula eucariota se encuentra una molécula esencial, el llamado ácido desoxirribonucleico, el ADN. ¿Y qué es el ADN? Es un polímero de nucleótidos. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir polímero y qué quiere decir nucleótidos? Polímero de nucleótidos quiere decir simplemente que es un compuesto formado a su vez por muchas subunidades más simples, conectadas como vagones unas con otras, parecido a lo que sucedía con los aminoácidos y las proteínas, pero en este caso el tren se llama polímero y los vagones se llaman nucleótidos. ¿Y qué son los nucleótidos? Cada nucleótido, que forma un vagón de la cadena, está formado a su vez por la unión de 3 componentes de 4 opciones posibles. Las 4 opciones posibles son adenina, citosina, timina y guanina. Lo que hace diferente a un nucleótido de otro es precisamente la secuencia en la que se colocan estos compuestos dentro del núcleo de la célula. Esta secuencia puede ser, por ejemplo, TGG, ATA, GGT, TGA, etc. Y al unirse unos con otros, forman una determinada y específica cadena. Por ejemplo, TGG, GTG, AGT, TAC, ATA, etc. Esto es un polímero. A estos específicos polímeros, formados por secuencias seriadas específicas de nucleótidos, es a lo que comúnmente llamamos genes, y son la base fundamental, funcional y física de la herencia. ¿Cómo se formaron los primeros aminoácidos y luego las proteínas y luego las células? Partiendo de la propuesta de Oparin y su supuesto caldo primordial,
Se han hecho muchos experimentos tratando de reproducir aminoácidos a partir de las condiciones de la atmósfera de la Tierra en la época precámbrica. A mediados del siglo XX, dos científicos, Harold Urey y Stanley Miller, tuvieron un aparente éxito parcial. Sin embargo, después se demostró que la atmósfera original no era la que ellos habían colocado en sus experimentos, y las condiciones reales de la atmósfera primitiva era extremadamente adversa para que se generaran aminoácidos. Pese a todo, y por fuerzas no conocidas, los aminoácidos sí se formaron, y luego las proteínas, y éstas se juntaron de manera única y especial, y se formaron las primeras células. La bióloga molecular Lynn Margulis, doctora de la Universidad de California y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y Rusia, y muy conocida además por su controversial hipótesis de la simbiogénesis, ve claramente la enorme dificultad del paso de la materia inerte a la vida, paso que nosotros llamamos la segunda singularidad, la singularidad biológica. Es por ver esta dificultad por lo que Lynn Margulis escribe: la bacteria más pequeña es mucho más semejante al ser humano que las mezclas químicas de Stanley y Miller, porque ya posee propiedades sistemáticas. De modo que pasar de una bacteria a un ser humano es un salto menor que pasar de una mezcla de aminoácidos a una bacteria. Pero, en definitiva, ¿cuáles son las probabilidades matemáticas de que se formen cadenas proteicas y células vivas solamente por azar? Se sabe que en cálculo probabilístico se denomina probabilidad cero cuando existe la certeza de que un determinado evento no va a ocurrir, y probabilidad 1 a la certeza de que dicho evento ocurrirá con seguridad. Pues bien, cuando la probabilidad de que un evento ocurra al azar es de 1 en 10 elevado a la 50, es decir, una probabilidad en 10 seguido de 50 ceros, se dice que existe probabilidad cero, es decir, hay certeza de que dicho evento no puede ocurrir al azar. La probabilidad de que una sola cadena proteica de 500 aminoácidos se forme por casualidad de manera secuencial y correcta es de una probabilidad en 10 elevado a la 650. Una probabilidad en 10 seguido de 650 ceros. Y estamos hablando de una sola proteína, no de las centenares requeridas en un organismo vivo. El doctor J. F. Koppelsch creó un hipotético organismo que pudiera sobrevivir con solamente 239 proteínas, cuando sabemos que habitualmente los organismos más simples que se conocen requieren por lo menos de 600 proteínas. Imaginó también una corteza terrestre totalmente llena de aminoácidos, que además todos fueran levógiros y además indestructibles. Y para colmo, duplicó la edad de la Tierra a 10.000 millones de años para darle más tiempo a las proteínas para formarse. En este inverosímil y extremadamente favorable planeta, la posibilidad de que se forme una sola proteína biológicamente útil es de 1 en 10 elevado a la 161, es decir, una probabilidad en 10 seguido de 161 ceros.
¿Y cuáles son las probabilidades de que se forme el hipotético ser vivo de 239 proteínas? Es decir, el teórico microorganismo de Koppel. Las probabilidades son de 1 en 10 elevado a la 122.470. Cálculos para microorganismos de una posibilidad mayor de existir o que realmente existan y que son más complejos, como es el caso de la Escherichia coli, dan la ridícula probabilidad de 1 en 10 elevado a la 34.000 millones. Para ponderar apropiadamente la enorme magnitud de estos números, tenemos como ejemplo un extracto de un trabajo realizado hace ya varios años. De acuerdo a cálculos realizados, se sabe que para construir el planeta Tierra completo, con su núcleo, montañas, ríos, océanos, los continentes, la corteza terrestre, etc., es decir, absolutamente todo, a partir de canicas comunes y corrientes, requeriríamos 10 a la 24 canicas solamente. Si todas las canicas son azules, menos una verde, la posibilidad de encontrar la canica verde al primer intento y con los ojos vendados es de 1 en 10 a la 24. Si aumentamos tan solo una unidad y decimos 10 a la 25, estaríamos hablando de 10 planetas Tierra de canicas azules menos una verde, y la probabilidad entonces sería de 1 en 10 a la 25. 10 a la 28 serían 10.000 planetas Tierra de canicas azules menos una verde. Encontrar la canica verde al primer intento sería una probabilidad en 10 a la 28. Comparemos estas cifras con las probabilidades de una proteína de 500 aminoácidos al azar, que es de 10 a la 450, o el surgimiento de un organismo unicelular extremadamente simple, que como hemos visto, es de una probabilidad en 10 elevado a la 122.470. El hecho de que elementos tan complejos como las proteínas o los organelos intracelulares se hayan formado y acoplado fuera de toda probabilidad matemática ha llevado a muchos biólogos a plantear la necesidad de la existencia de un diseño inteligente y por ende de una fuerza que guía y que diseña y que promueve el surgimiento de lo diseñado. Fuerza o energía, llámesela como se la llame, que subyace a todo el proceso de la existencia. A favor de esta idea, el biólogo Richard Behe planteó el concepto de complejidad irreductible. Behe refiere tomar su argumento de William Paley, refiriéndose este último al mecanismo de acoplamiento de las piezas de un reloj. Dada la complejidad para su funcionamiento, se puede observar que ninguna de sus partes tiene ningún sentido por separado, y es en la unión de todos los elementos donde cada uno adquiere su sentido. En los seres vivos, plantea Behe, existen multitud de eventos similares, desde el funcionamiento del flagelo celular, por ejemplo, a la cascada bioquímica necesaria para la coagulación, pasando por los componentes del ojo requeridos para la visión. Todos estos extraordinarios eventos se sucedieron concatenadamente desde el surgimiento de la Tierra. 3.300 millones de años después del nacimiento del planeta, terminó ese asombroso período denominado precámbrico, época convulsa durante la cual
como hemos visto, se formaron los primeros organismos unicelulares. Posteriormente comenzó la era primaria, que comenzó tan solo hace 542 millones de años, y tuvo 6 etapas: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Durante el primer período se produjo otro extraordinario e inexplicado fenómeno, la llamada explosión cámbrica. Después de existir solamente vida unicelular durante más de 3.000 millones de años, de pronto, y sin una causa determinada conocida, comenzaron a aparecer organismos multicelulares. Los estratos encontrados correspondientes al Cámbrico resuman vida y están pletóricos de fósiles de organismos pluricelulares que de pronto aparecieron y llenaron todo el planeta. A partir del Cámbrico, los organismos pluricelulares comenzaron un proceso de transformación que culmina con los organismos existentes actualmente, incluyendo obviamente a los seres humanos. Pero, ¿quiénes son los humanos? ¿Quiénes somos? Somos una especie recién llegada al planeta. Apenas tenemos entre 150.000 y 200.000 años de existencia. Los mamíferos que antecedieron al ser humano aparecieron en el planeta en la era secundaria, la llamada era de los dinosaurios, y después de la extinción de estos, lograron sobrevivir y prosperar. Los primeros prosimios fueron los llamados lemuroideos o lémures, y desde ellos el árbol evolutivo, lleno de vacíos e hipótesis, nos lleva, hace 20 millones de años, al procónsul africanus, antepasado de gorilas, chimpancés y humanos. Una rama del procónsul, millones de años más tarde, llevó a la aparición de los australopithecus, y algunos millones de años después, esta cadena lleva a los primeros seres de la especie Homo. Muy recientemente, a los Neandertal y a los Homo sapiens. Extinguidos los neandertales, con quienes convivimos por miles de años, solo quedamos actualmente los humanos, el Homo sapiens sapiens. En realidad no existe un camino claro y científicamente probado de cómo se fueron dando los millones de cambios sucesivos y secuenciados en el proceso de la evolución de la vida en general y de los humanos en particular. Tal cosa no existe. La indispensable propuesta gradualista darwiniana, según la cual cada espécimen debe tener inexorablemente una cadena ininterrumpida de antecesores partiendo de una célula original, es una propuesta que no ha sido probada en lo absoluto. No existen fósiles secuenciales de las especies. No se sabe cómo un antepasado común pudo dar origen, por ejemplo, a un avestruz, un pingüino, un águila, una cotorra o un colibrí. Y tal vez sí ocurrió de esa manera. El problema es que realmente no lo sabemos. A nivel microscópico, en biología molecular, los problemas son aún mayores. Los cambios bioquímicos, genéticos, enzimáticos, proteicos y morfológicos requeridos para el surgimiento de una especie nueva son de una magnitud y complejidad tales que se hace imposible una definitiva demostración empírica de cómo tan portentosos cambios pudieron tener lugar. Plantearse que es posible formar una bacteria aglutinando al azar compuestos químicos y que una vez formada solo es cuestión de tiempo y de esperar para que por casualidad y al azar se forme un ser humano, no está ni remotamente demostrado por ningún hecho o prueba científica alguna. Solo existen postulados y creencias,
especulaciones, mejor o peor fundamentadas, pero solo eso, nada concreto y menos aún definitivo. Sí podemos decir que en algún momento y de forma probablemente gradual, comenzó a gestarse un cambio que fue más allá de las características simplemente materiales o de forma de algún antepasado. Un cambio que fue el surgimiento de algo no material, intangible e inacible, la aparición de la capacidad de razonamiento lógico-deductiva, de análisis y de creatividad, es decir, la aparición de la conciencia humana. Y es por ello, por la capacidad de razonar, por lo que hemos sobrevivido, pues nacemos débiles, inermes y dependientes, requiriendo cuidados elementales y básicos para subsistir. Eros y Tánatos, fuerzas antagónicas, que actuando acopladamente han generado la aparición prácticamente milagrosa de la conciencia humana, a partir de la misma materia química con la que se formaron las bacterias. Y es a la aparición por primera vez en el universo de la capacidad de pensar a lo que denominamos la tercera singularidad. Y este será el tema que desarrollaremos en el próximo video.